Hola a todos, buen día. Vamos a comenzar con nuestro webinario sobre manufactura inteligente y los requerimientos de aligeramiento de peso. Primero me presento, mi nombre es Dania Reyes, soy ingeniero de soporte en Consultores EPM y pues hoy les voy a compartir un poco de información acerca de los diferentes retos que se presentan en la industria aeroespacial y pues espero que sea de su interés. Tenemos aquí una pequeña agenda con los temas que se van a ir explicando, comenzando por la presentación de ciertos desafíos que son comunes en la industria espacial. También el por qué es una buena decisión utilizar simuladores para los procesos de manufactura. Veremos un caso de estudio. También vamos a ver diferentes aspectos de la industria aeroespacial, una introducción a lo que es la manufactura aditiva en metal y por último vamos a tener un espacio para preguntas. Cuando hablamos de los desafíos de la industria aeroespacial, estos pueden ser clasificados en tres categorías: el diseño, la manufactura y las piezas cuando ya se encuentran en servicio. El estrechamiento de los márgenes de diseño dentro de los costos de desempeño es uno de los desafíos que son más difíciles en la etapa de diseño. Lo que es la entrega y el compromiso con los multimateriales y los multiprocesos dominan la fase de manufactura, incluyendo el asegurar que las operaciones sean seguras y eficientes para las partes y subensambles en casa y en las ubicaciones de los proveedores. Mientras el producto que está en servicio se puede relacionar al mantenimiento y la eficiencia operacional, o el soporte de decisión de revisión se relaciona al costo de propiedad. No olvides apoyarnos con un like. Suscríbete para recibir notificaciones de nuestros webinarios, Que maximiza los beneficios financieros. Hablando muy específicamente sobre la industria aeroespacial, pues debemos reconocer que antes de poder lanzar un cohete o una nave espacial debemos ser capaces de fabricar este producto y asegurar que el diseño cumpla con los requerimientos de manufactura para el tiempo de vida del mismo. Entonces, con esto es con lo que comenzamos con la siguiente explicación sobre la etapa de realización y diseño de ciertas partes de los transbordadores espaciales. También me gustaría hablar brevemente sobre algunos retos en la industria espacial. Tenemos que alrededor del 2010 el costo para llevar una libra de masa hacia la órbita de la Tierra era de $10,000 aproximadamente. Hoy en día este costo es de cerca de $1,300 por libra y pues esta carrera continúa para reducir aún más con desarrollos en tecnología innovadora. La gráfica que se presenta muestra por qué era tan costoso construir los prototipos reales en la etapa más temprana de este desarrollo, que era la etapa denominada como concepto, así se llamaba la etapa, y como los cambios en el diseño son cada vez más costosos, sobre todo después de que ya se han construido las herramientas necesarias. Haciendo más simulaciones, el costo de los cambios en los diseños, después de que las herramientas han sido construidas, se puede reducir significativamente, así como el número de prototipos reales que también se pueden reducir. Es aquí donde el software de ESI para la creación de prototipos virtuales puede ayudar. Ahora veamos algunos de los retos dentro de la simulación. La industria espacial se ha adaptado a los modelos de simulación desde hace 50 años, pero ahora hay muchas más simulaciones que se necesitan realizar para probar los nuevos conceptos que se van presentando. Cuando se diseña un producto, participan varios equipos. En este caso específicamente tenemos el equipo de seguridad, el equipo de acústica,
el equipo de manufactura y el de dinámica de fluidos computacional, que es el CFD. Y las consecuencias de tener múltiples equipos son que las personas están trabajando en silos, que las iteraciones locales permiten que se realice una optimización restringida. También causa que haya pérdida en la sincronización entre los equipos y finalmente pues aumenta la dificultad para realizar compensaciones entre diferentes desempeños. Con el acoplamiento de la fabricación al rendimiento, se puede unir a los equipos evitando esta formación de silos y siendo capaces de predecir el desempeño de una manera precisa. Ahora veamos cómo las simulaciones pueden ayudar a entender la capacidad de fabricación de una pieza y también cómo nos ayudan a mejorar los procesos. Las primeras dos imágenes nos muestran la formación total de láminas y los efectos que ocurren, como la formación de arrugas o malos dobleces. Y la última imagen nos muestra la distorsión del camino de la formación y cómo ya no conforma a la parte nominal de la pieza. Al hacer simulaciones de los procesos de formado, estos defectos pueden ser anticipados y el proceso y fabricación pueden ser mejorados desde antes de realizar todas las pruebas necesarias. Vamos a ver cómo las simulaciones pueden ayudar en las etapas de diseño y de desempeño. Estamos viendo una estructura donde los componentes de metal a la izquierda fueron reemplazados por componentes compuestos. Y en el video en este caso tenemos un parachoques USCAR que está siendo sometido a una prueba de choque que es completamente frontal, y es importante tomar en cuenta los efectos de manufactura como los cambios de la orientación de las fibras para predecir el desempeño de una manera más precisa. Aquí tenemos un caso de estudio que trata sobre el análisis de ruptura de soldadura que es acoplada de ensamblajes automotrices. Aquí se muestra el impacto que tiene el desempeño de los procesos de soldadura en las mismas soldaduras. En cuanto a este caso, se realizó una simulación transitoria de una junta a tope en dos diferentes materiales. A la izquierda está el material DP980, que es fase dual de grado Martens, es acero, y a la derecha el aluminio 6061 con la condición T6. Los procesos de soldadura inducen gradientes de altas temperaturas y altas tasas de enfriamiento en las mismas, causando que el material alrededor de la soldadura cambie de propiedades debido a la transformación de fase. A la izquierda, en la estructura de acero, vemos la evolución de las fases de ferrita, de martensita y austenita. Y en la derecha vemos la evolución de fases para la estructura de aluminio, en cómo el material base evoluciona, cómo la zona de fusión suave evoluciona y cómo la zona suave que es afectada por el calor también evoluciona. En términos de la simulación de soldadura, la transformación de fase se toma muy en cuenta. En la imagen de la izquierda tenemos un diagrama de fase de transformación de enfriamiento continuo para una estructura que es típica de acero, en este caso es DP980, y muestra cómo, debido a las tasas de enfriamiento, ocurre la transformación de fase de austenita a martensita, de austenita a vainita y martensita, y así en adelante. Y en la parte derecha tenemos el endurecimiento del aluminio para las diferentes series que ocurre debido a la variación total del ciclo. En la parte del medio vemos una gráfica del endurecimiento de la zona afectada por el calor en la estructura de acero, y también tenemos una gráfica en la parte de abajo, en medio, de la suavización de la zona afectada por el calor en la estructura de aluminio. En términos del enfoque de modelado, los datos del material que se utilizan para el análisis de soldadura usa propiedades que son dependientes de fase,
y dependientes de temperatura también. El mismo proceso de soldadura en términos de fuente de calor es modelado usando modelos matemáticos como Goldratt y fuente de calor cónica. Y una vez que la soldadura se ha realizado, el mapeo de las cepas plásticas y límites elásticos que son equivalentes se realiza en el modelo BPS, que es Virtual Performance Solution, y finalmente el análisis de ruptura es realizado también en el Solver PS, que es de ESI, usando el modelo de ruptura EWK. La unión de soldadura de la serie 6061 de aluminio es sometida a una prueba de tensión, como se puede ver en la imagen. En el primer escenario, el material base solo se asume y en el segundo caso se consideran ya los efectos de la soldadura. En otras palabras, pues se consideran las propiedades del material que cambian alrededor de la zona de soldadura. Y la primera curva de desviación para la unión con defectos de soldadura muestra los valores más altos a la mitad comparados con la curva de desviación para la unión sin efectos de soldadura. En este primer ejemplo, se asume que no hay defectos de soldadura, pero pues todos sabemos que las uniones de soldadura no son perfectas. En la animación de la derecha, para reducir la falta de penetración, principalmente en el inicio y al final de la unión de la soldadura, un defecto inicial es introducido en el principio de la soldadura y los resultados muestran que la primer predicción con efectos de soldadura es otra vez de la mitad del valor comparada con la que sí cuenta con efectos de soldadura. Y el camino de ruptura se puede observar de manera diferente también. Entonces, en cuanto a este caso de estudio, pues es claro el por qué debemos acoplar los efectos de manufactura al desempeño. Vamos a ver ahora una pequeña introducción a los desafíos de la industria aeroespacial y de defensa, en orden para entender por qué la manufactura aditiva es un proceso clave para estos temas. En el dominio aeronáutico, los objetivos principales son reducir los costos por cada pasajero kilómetro, y esto implica tomar decisiones desde el diseño hasta el mantenimiento de los componentes. Claro que también se tiene el objetivo de cumplir con las últimas regulaciones de seguridad, también considerando la presión de las nuevas regulaciones del clima. En el dominio de defensa aeroespacial se encuentra el reto de la soberanía tecnológica, pero también la competitividad empresarial, con el objetivo de reducir en medida de lo posible el costo por kilogramo que se envía al espacio. Entonces, ¿por qué la manufactura aditiva es un proceso clave aquí? Pues básicamente la manufactura aditiva abre nuevas libertades completamente, es decir, la libertad de diseño, de procesos y de negocios. ¿Por qué libertad de diseño? Porque a través de la manufactura aditiva, pues eres capaz de producir componentes basados en nuevas identidades, basados en optimización topológica, por ejemplo. También eres capaz de introducir nuevas funcionalidades que no eran producibles antes. Eres capaz de reducir la complejidad de ensambles a componentes muy simples. Como ejemplo, tenemos un proyecto de la empresa Volum que se encuentra en Europa y en el que se desarrolló un nuevo motor llamado Prometheus H2025, que está hecho en el 80% con manufactura aditiva. Otra aplicación que tenemos es la imagen del centro. Tenemos un ensamble complejo que está conformado de 8 piezas y este se rediseña basado en las reglas de manufactura aditiva y se logra transformar a un solo componente que en cuestión de desempeño es 40% más ligero y 20% más fuerte. ¿Por qué se dice que se tiene libertad de proceso? Porque reducimos las entradas requeridas al mínimo
Se reduce la consulta de herramientas porque básicamente se tendría una impresora 3D para crear los componentes para todo tipo de aplicaciones. Se reduce el tiempo de espera al mínimo y podemos optimizar el desperdicio de material también. Esto también implica libertad empresarial en el sentido de que la manufactura aditiva ofrece la posibilidad de repensar el modo en que hacemos negocios, especialmente el modo en que se maneja el mantenimiento produciendo los componentes en una estrategia bajo pedido en el sitio, teniendo impresoras 3D alrededor del mundo en lugar de un solo lugar de producción que está manejando la logística. Así como también se cuenta con la posibilidad de crear prototipos de forma rápida para probar nuevas aplicaciones, ya que con este método es posible reducir el tiempo de manufactura de varios meses a varias semanas o incluso a días. Veamos los desafíos que enfrentan los usuarios en este proceso al utilizar manufactura aditiva metálica. El primer desafío es el asesoramiento económico. En la etapa temprana de diseño tenemos especificaciones técnicas, requerimientos de funcionalidad y necesitamos asesorar en sí la manufactura aditiva metálica puede ser relevante o no. Es el proceso que debería seleccionar para desarrollar mi componente y producirlo. Aquí vemos cómo podemos jugar con las habilidades aditivas, cómo se necesita planear y estimar un flujo de trabajo eficiente para la producción en número de partes por trabajo. También es necesario planear la etapa de postprocesamiento. Se deben considerar todos los parámetros que van a afectar o no el costo de producción por unidad. Y pues aquí necesito ser capaz de anticipar todas estas cosas para poder asesorarlo también. El segundo desafío al que me enfrento se refiere al flujo de trabajo. Digamos que como usuario seleccioné la manufactura aditiva para desarrollar el componente y necesito ser capaz de asesorar correctamente la capacidad de fabricación del trabajo. También debo ser capaz de asesorar el diseño del componente y optimizar la producción para asegurar la comprensión final de la parte producida en términos de geometría, de desempeño, en términos de producción. Entonces, en esta etapa tendría que considerar todos los aspectos de producción, de la ocupación del componente, tengo que considerar la superestructura, tendría que predecir cualquier falla para recubrir colisiones, tendría que ser capaz de anticipar cualquier defecto que podría ocurrir y pues en sí eso sería el asesoramiento en la capacidad de fabricación. El último desafío sería el de la calidad del material. Aquí estamos yendo más adentro en el proceso, estamos moviéndonos ligeramente hacia la microescala, porque en este punto el usuario desea ser capaz de asesorar si su proceso original posiblemente pudiera lograr los resultados esperados en cuanto a la calidad del material. Esto implica buscar la porosidad final, la microestructura, prediciendo el desempeño del material en términos de fatiga, de corrosión, entre otras cosas, y se quiere entender cómo esta receta va a guiar hacia una cualidad en específico. Entonces, desde el punto de vista de la oferta numérica, pues está tratando de desarrollar una respuesta para cada uno de estos desafíos. Y esto se organiza de la siguiente manera. En la etapa inicial, el usuario debe tener acceso a una herramienta de asesoramiento económico para decidir si es una buena opción elegir la manufactura aditiva. Después tenemos la oferta de asesoramiento de capacidad de fabricación. En este enfoque integrado de manufactura aditiva, donde el usuario debe ser capaz de diseñar el componente y optimizar el proceso, siempre tomando en cuenta la física del proceso para asegurarse de que estas decisiones son correctas. Esto también implica el introducir la optimización topológica, la estructuración de cepas y la preparación de construcción. De aquí seguimos a la microescala para pasar a la calidad del material,
donde el usuario va a manejar los controles de la máquina, asegurándose de que la receta del proceso le llevará a la calidad del material deseada. También hay que mencionar que la experiencia de uso debe registrarse para generar una base de datos híbrida en donde ya se conocen de manera física los resultados y así poder calibrar cualquier incertidumbre y finalmente también tener una experiencia personalizada. Como conclusión, hemos caminado de la mano con estos 3 desafíos por años y en esta presentación pudimos explorar los increíbles beneficios que podemos obtener al adaptarnos a nuevas formas de trabajo, como se presentó en el estudio realizado, acoplando los efectos de la manufactura con los resultados de desempeño que se han tenido a lo largo del tiempo. Y también se pudieron hacer visibles las ventajas que se pueden alcanzar al trabajar con diseño y optimización mediante la manufactura aditiva para lograr las metas del proceso desde el primer intento. Y pues también queda comentarles que nosotros representamos a Syswell, que es el software para la simulación de soldadura, también PAMSTAM, que se utiliza para simular procesos de conformado de láminas, así como Procast para procesos de fundición. Entonces, nosotros podemos apoyarlos en cualquier caso de que gusten realizar cualquier optimización en sus procesos o en algún proyecto para aligerar piezas, por ejemplo. Aquí termina la presentación. ¿Hay alguna duda? Bueno, aquí les agradecemos la participación en el sondeo que se está presentando en pantalla. Ok, entonces tenemos aquí otra pregunta también. Las preguntas son de parte de los asistentes, son bienvenidas. Mi nombre es Víctor Vázquez, soy el director de la empresa y quiero extenderles la invitación a que si ustedes tienen alguna necesidad de alguna simulación o tienen alguna duda de si su proceso puede ser simulado, se acerquen con nosotros y con todo gusto les ofreceremos alternativas para resolver su problema. Estamos muy interesados en apoyar y que estas tecnologías de simulación se usen cada vez más en nuestros países, ¿va? Sí, ya que todavía en México y otros países de Latinoamérica todavía es algo que está en desarrollo, mientras que en algunos otros países que consideramos como países avanzados es algo más de rutina, ¿no? Entonces, creemos que hay muchas oportunidades, se puede mejorar la productividad, se puede mejorar la competitividad a través de las herramientas de simulación. Entonces, pues los invitamos a que nos consulten. Ahí están los datos de Dania, ¿sí? Pueden enviarle correo y ella nos lo canaliza para que los podamos atender, ya sea ella personalmente o otra parte del equipo, ¿no? Así, que bueno, no sé si hay alguna pregunta final, algo que quisieran saber específico de esto o de alguna otra actividad. Los invitamos también a revisar nuestra página de internet, en donde van a encontrar otros webinarios que hemos ofrecido, y ahí pueden acceder a los webinarios en demanda. O sea, entonces, pues la idea es que seamos una fuente de información y si ustedes deciden tener un proyecto o consideran implementar la simulación en su operación, pues nosotros con gusto podríamos presentarles las alternativas con las que contamos. Bueno, pues pues parece que no hay preguntas. Bueno, les agradecemos mucho que hayan participado en este webinario y yo creo que con eso terminamos, Dania, porque no veo que haya más preguntas. Si alguien quisiera un PDF de esta presentación que hizo Dania, por favor solicítenlo, solicítenselo al correo electrónico que tienen ahí. Así ella con todo gusto les hará llegar un PDF de la presentación. ¿Sí?
Bueno, pues con esto damos por terminado, yo creo que el webinario, y a menos que haya alguna otra pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, Perfecto. Ya está la Dania. ok. Muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó este contenido, regálanos un like y compártelo en tus redes. Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos webinarios.